Pero cabal, cuando uno quiere que abran las cosas, no abre. Bueno, pues de todas maneras, pues vamos adelante ya, ahora ya entrando directamente al texto, viendo realmente qué es, hoy nos tocarían básicamente, permítame un momentito, aquí es donde, aquí nos quedamos anteriormente, esto ya lo habíamos visto, también aquí estamos. Este es el capítulo 2 de nuestro librito que estamos usando, ¿verdad? Y entonces ahorita nos tocaba la dimensión literaria y para ir viendo cómo se desarrollan los diálogos y las controversias. Se recuerdan que hemos visto, ¿verdad?, cómo el Evangelio de Juan se fue elaborando poco a poco, ¿verdad? Y en las primeras sesiones, pues vimos las fases o los pasos que se fueron dando. Sin embargo, aquí, bueno, voy a esperar a ver si Alina tiene la pregunta que yo quiero que me hagan, o si no, antes de empezar el tema, se los quiero aclarar. ¿Ya encontró a Alina? No, Betsy, pero usted dele, yo en cuanto le encuentre se la digo. Porque la subrayé, pero ahora no aparece nada subrayado, espéreme. Ok, bueno, fíjense que cuando nosotros empezamos las sesiones, no sé si ustedes se recuerdan, hablamos de la hermenéutica, que es una ciencia que analiza todo texto literario, no solo Sagrada Escritura, sino todo texto literario y pues ya vimos que la Sagrada Escritura pues es una pequeña biblioteca, ¿verdad? Son varios textos, varios libros, ¿verdad? Entonces, en esa situación, pues vimos que la hermenéutica nos da una característica que se llama exégesis o una herramienta más que característica. Y la exégesis, pues analiza cada texto, cada versículo. Luis Ángel, que usted anda por ahí, ¿qué le pasa? ¿Anda por ahí metido haciendo rayitas o qué es? ¿Aparece su nombre ahí o soy yo? Luis Ángel. ¿Ahí están o no están? A ver, quiero ver qué está. No, se fue. Ah, no, sí está ahí, pero es un perrito el que tiene de perfil. Sí, no, pero es que me aparece su nombre encima de la presentación y ahí salieron unas rayitas que no las puse yo. Ok, veamos pues, entonces la exégesis analiza cada uno de los versículos, de los textos, las palabras, para encontrar todo eso que hemos estudiado anteriormente. O sea, cómo este texto no pudo haber salido de una sola vez, sino se fue desarrollando a través de los siglos, ¿verdad? Porque no fue solo un tiempo, sino fueron varios tiempos y entonces se fue desarrollando y con ese desarrollo, pues nosotros con ese estudio literario que le llamamos exégesis crítica literaria, pues vimos que hay varios pasos. De hecho, encontramos 4 pasos en la elaboración de los textos, ¿verdad? Del Evangelio de Juan y de las cartas de Juan. Pero aquí en el segundo capítulo, les aparece otra herramienta literaria, no sé si la vieron, se llama deraz. ¿No encontraron esa palabra? Si no, Verás. si no la encontraron, están leyendo muy a lo corrido y no están poniendo atención, porque dice que no podemos entender el texto del Evangelio de Juan si no conocemos realmente esta herramienta que se llama deraz. Dice, no se puede hacer exégesis científica, o sea, esa crítica exegética que hicimos si no tenemos esta otra herramienta, ¿verdad? Ninguno de los 2 testamentos se pueden conocer a fondo sin el deraz. Y el deraz forma parte de una herramienta de la hermenéutica como ciencia.
tiene unos, ¿qué dijera yo?, presupuestos que parecieran extraños. Pero, por ejemplo, vamos a entender que esta herramienta la se utilizó en el Antiguo Testamento. Y el Deraz era la búsqueda en el ambiente judío, era la búsqueda del sentido inagotable pleno de la Torá, o sea, de la escritura, lo que ellos tenían. O sea, ellos escudriñaban lo que ustedes vieron, hay que escudriñar la escritura. Pues eso lo iban haciendo de acuerdo a las palabras, porque para ellos las palabras, pues como son signos, tienen un significado mucho, mucho más profundo. Entonces, una palabra puede verse desde que dijera yo, desde un aspecto primario y luego ir entrando en profundidades que generalmente van a ir siendo cada vez más novedosos. Entonces, este veraz lo utilizaban los judíos para la búsqueda del sentido inagotable, o sea que el sentido no se agota. Fíjense, primero pongan atención en esa palabra. O sea, el sentido del texto no se agota nunca. O sea, puede tener una primera interpretación, pero puede ir entrando. De hecho, yo les dije al principio del curso de que era un mundo y que en ese mundo hay que ir preparado y saber entrar a profundidades, como ir buceando, ¿verdad? Y entonces ellos intentaban encontrar ese sentido inagotable, pleno y a su vez actualizado para las nuevas circunstancias presentes. O sea, que ellos la tenían, le entraban en el texto, lo trataban de encontrar toda la riqueza que tenía este texto en el sentido más pleno en su momento, pero estaban conscientes que constantemente tenía que irse actualizando porque las circunstancias son cambiantes, entonces tendría que irse, esa misma palabra tiene que ir diciendo algo a las nuevas generaciones, a las que se van presentando actualmente. Entonces, para ellos, el concepto de la escritura como palabra de Dios, como palabra viva, que se dirige a los hombres de todos los tiempos, pues ellos tenían que ir haciendo pues ese estudio, esa profundización del texto. En el sentido tal que la Pascua no amanece hasta que descubren el sentido de lo acaecido. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen que darse cuenta ellos van a hablar de la Pascua hasta que ellos lo experimentan, lo vivan, lo sientan realmente, perciban desde su experiencia humana que salen de una realidad y pasan a otra. De hecho, la Pascua es eso, el pasaje, ¿verdad? Pasar de una realidad a otro. Por eso dice, ese era el sentido absoluto de esa fiesta, por decir así. La celebraban con un sentido vivencial. Entonces, la palabra deraz, entonces, significa, además de investigar el sentido inagotable de la Biblia, también el sentido mismo resultante de dicha investigación. O sea que al investigar, al entrar en el texto, le van encontrando un sentido y una función que tiene el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento es palabra de Dios en cuanto que es palabra viva, no es el recordatorio de acontecimientos, por eso no es un relato histórico, tampoco tiene que ver con ciencia, tampoco tiene que ver con literatura, pero hace uso de todo eso. Pero hay que encontrar el sentido y la función que tiene, ¿verdad? Ese Antiguo Testamento en el ambiente judío. Estamos hablando del ambiente judío. Y ese veraz lo utilizaron los primeros cristianos para aplicarlo a la muerte y resurrección de Jesús.
Y entonces ahí hacen ellos una interpretación. En consecuencia, el sentido del Antiguo Testamento, según el estudio o la investigación cristiana, es Cristo. Ese es el sentido del Antiguo Testamento. Y su función, oigan bien, es la de hacer inteligible su propio misterio, corroborado por la misma palabra de Dios. Pongamos un ejemplo, los caminantes de Maús, o sea, no estamos en, pero ahí vemos que también está ese paso, ese proceso, está también hecho en los sinópticos. Los caminantes de Maús, ustedes ven que no reconocen a Jesús, van caminando con él por el camino, y ahí hay algo que les dice Jesús, ¿verdad? Les pregunta que por qué van cabizbajos y ellos pues le contestan. Ahí vemos ese tema también de los diálogos, pero los diálogos son muy cortos. Es una pregunta, una respuesta. Pero luego Jesús pues dice que desde Moisés a todos los profetas la escritura habla de él. ¿Qué significa eso? Significa que los primeros cristianos tuvieron que ponerse al trabajo de buscar en los textos bíblicos que existían hasta ese momento todo lo que podía ilustrar el ministerio de Jesús y entonces se lo aplican a él. O sea, eso lo utilizaban los judíos en relación a la Torá, pero lo utiliza el movimiento cristiano en relación a Cristo, ¿verdad? Entonces, en el texto para los primeros cristianos, lo más importante no es la palabra, es el hecho. No es, por eso decimos que los cristianos no somos un libro, no somos, pues no nos fundamentamos en lo que diga un libro, sino que en lo que es una persona, el hecho de las palabras de esa persona, los gestos y las acciones de esa persona. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros decimos que el cristianismo sigue a una persona, le cree a una persona. Y el Evangelio de Juan es específico en eso, en cada catequesis, que decía que estaban en los primeros 11 capítulos. El hecho, pues, es Jesús, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Pero luego, ¿cómo ellos pasan de ese Jesús de Nazaret, que es nacido de una mujer, y que en el Evangelio de Juan vamos a encontrar que dicen, ¿y no es este el hijo de José? Bueno, pues va a ver esa realidad, pero luego la función de lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, pues lo van a encontrar ellos a través de la escritura. Ahí es donde ellos van a ir develando ese Jesucristo. O sea, Jesús significa Salvador y Cristo significa ungido. Entonces, ellos unen esas dos palabras y ya sale pues el hecho de que Jesús salva porque está ungido, o sea, tiene una misión de Salvador que le ha dado directamente el Padre. Entonces tenemos derás agádicos, o sea que son los que forman como una especie de dogma que van desarrollando una doctrina. Tenemos otros que son halaquilco, que es una formación moral. También tenemos permítame. Disculpe, ¿en qué página está? No, esa es una palabra que ustedes tuvieron que haber encontrado y ustedes tendrían que haber investigado qué significaba esa palabra, porque esa está en el capítulo 2 y está al principio, donde dice que no se puede hacer este análisis literario si no se toma en cuenta el veraz. Entonces yo imaginé que ni habían encontrado la palabra, mucho menos la habían buscado. Entonces yo les estoy dando lo que significa esa palabra para entender por qué aparece esa palabra ahí dentro de la dimensión literaria. Entonces también tenemos un derás litúrgico, que es básicamente el que van a utilizar los primeros cristianos,
el de cumplimiento, donde en Jesús se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Y ahí hay muchos ejemplos que les va a ir dando el capítulo 2 de ese verás cómo actúa. Pero si ustedes no entendieron la palabra, no van a entender el texto que se va desarrollando a lo largo del capítulo 2. Entonces, bueno, solo como paréntesis, ¿verdad? Entonces, aparte, la hermenéutica entonces nos da ciertas herramientas para conocer el texto literario, la exégesis y el deraz. La exégesis como análisis del texto específico, la hermenéutica nos da las reglas y el deraz nos da como la investigación para profundizar el texto y encontrar su auténtico sentido que no se agota nunca. O sea que yo puedo ir entrando e ir acomodando ese sentido a mi propia vida y ver un poco, por ejemplo, lo que le pasó a Moisés. Por supuesto, a mí me puede pasar, pero no exactamente en las mismas líneas, pero si yo entiendo el relato, yo veo que es un acontecimiento maravilloso, magnífico, al que me debo de acercar con humildad, porque es Dios que está pasando en ese momento y puede ser que yo no lo comprenda en su totalidad, pero sí intuyo esa presencia. Entonces, el texto, si nosotros entendemos el texto, nos da esa capacitación y de eso se trata el Deraz, de que nosotros podamos aplicarlo habiendo entendido el texto. No sé si me comprendieron, no sé si la palabra definitivamente, no sé si la encontraron, pero... Ay, Betsy, discúlpeme mucho, pero fíjese que yo leí, pero y la estoy buscando, porque usted dice que al principio, bueno, y al principio no está. Bueno, no, tal vez no está en el principito, le voy a decir, está en la página 54, una de las veces, donde dice, es que, bueno, dice, por ejemplo, en la página 53, lo que hay que subrayar es que en los diálogos hay una labor de instrucción y catequesis, que eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo hay que entender los diálogos como eso, como instrucciones y catequesis. Eso pues es una pedagogía de la fe en Jesús y da las citas de esa pedagogía y habla sobre la comprensión de la resurrección y profundiza sobre el bautismo y ahí le va dando las citas de lo que esto estaba más adelante para yo trabajarlo. Pero dice, el estudio del diálogo en Juan 6, 24, 59 detecta elementos de discurso con argumentación verástica. Entonces, derástica ahí ese es un adjetivo, pero el deraz es la herramienta. Ahí está una vez, pero está dicho en muchos lugares, porque yo lo leí, lo subrayé, lo busqué y pues es lo que les acabo de explicar, ¿verdad? O sea que ahí está por una vez, pero está por varias veces. Bueno, lo importante es que ustedes entiendan la palabra y entiendan su función. No sé si la captan ahí o no. Sí, Betsy, yo sí, o sea que es una herramienta para la comprensión. La búsqueda del sentido inagotable pleno de la Torah, el sentido del texto no se agota nunca. Exacto. Entonces, ¿cómo ellos, si nadie vio la resurrección? Por eso dice, en el texto de la resurrección se utiliza esa herramienta. ¿Por qué? Porque si nadie lo vio en el momento que apareció, si luego las apariciones van a ser relatadas en forma diversa y en Juan casi que no, todas esas cosas, ¿cómo es que ellos pueden pasar eso como testimonio? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque ellos usaron esta herramienta y es una herramienta muy lógica, porque desde el principio en la Torá se mira que Dios es bondadoso.
que Dios es misericordioso. Lo que pasa es que en las catequesis muchas veces se enfoca más el tema de las personas. Por ejemplo, vimos la semana, no este domingo, sino el anterior, vimos el tema de Abraham como padre de la fe. Claro, Abraham le da una respuesta a la acción de Dios, pero ahí el que está actuando es Dios. ¿Y cómo está actuando? Pues está parando los sacrificios humanos, porque en las culturas cananeas, que es donde ellos entraron, la tierra prometida es Canaán, pues en esa es una práctica el sacrificio del primogénito. Y eso no es solo práctica ahí, sino casi en todos los lugares circundantes de Canaán, pues se hacía, ¿verdad? Como una práctica religiosa pagana. Y entonces, por supuesto que Abraham contesta, da la respuesta. Y si nosotros vamos, por ejemplo, más atrás y vemos, por ejemplo, el Éxodo, por ejemplo, ¿qué vemos en el Éxodo? Al principio, en los primeros capítulos, cuando dice pues que Dios escuchó el clamor del pueblo. Entonces ahí vemos varias palabras, que es lo que generalmente nosotros no hacemos cuando leemos la escritura. Pero por ejemplo, nosotros vemos en ese principio que el pueblo se quejaba, vemos solo verbos, se quejaban, clamaron a Dios, ese clamor llegó a Dios, Él los escuchó, se acordó, viendo el sufrimiento, se puso de parte de ellos. Entonces es ver cómo la acción de Dios se pone de parte. ¿De quién se puso de parte? Pues se puso de parte no del faraón, se puso de parte del pueblo que estaba sufriendo, que estaba clamando. Entonces, es interesantísimo cuando uno entiende la escritura, ver que no se trata tanto, para ya comprenderlo y encarnarlo en uno mismo, que no se trata tanto de prácticas piadosas, que no es que esté mal, pero el sentido verdadero es, si yo soy seguidora, es que pues de parte de quién me pongo. Entonces Jesús se encarna y de parte de quién se puso. Y luego hace todas sus manifestaciones o signos, según Juan, ¿a quién se los hace? ¿De parte de quién? O sea, es ir viendo la acción de Dios y luego irme viendo yo cuando leo ese texto de parte de quién estoy. Si, por ejemplo, oigo una queja, un clamor, lo escucho o me quedo indiferente o tomo una acción o pues yo entro en ese proceso de acción y entonces es ahí pues Dios que sigue actuando en la historia, porque lo primero que hace Dios es pues hacerse un pueblo, ¿verdad? O sea, Él va a desarrollar su pedagogía a través de ese pueblo, lo cual significa que Él seguirá liberando, seguirá actuando, seguirá desarrollando la historia a través de las personas que se ponen a su servicio. En ese sentido, vemos a Abraham que lo hace, vemos a Moisés que lo hace, vemos a Josué que lo hace, los profetas también, y obviamente Jesús, ¿verdad? Entonces, claro, con María que lo acepta, José también. Entonces vemos personas que son, pues, que se ponen como colaboradores de ese plan, de esa acción de Dios liberadora. Entonces, la voluntad de Dios, ¿qué es? Pues provocar la justicia, el derecho, que sea feliz el ser humano. Entonces, ¿de parte de quién me pongo yo? Por eso decía anteriormente, la Pascua no se celebra hasta que yo no la vivo, al menos en la mentalidad judía, hasta que yo no paso de una acción de esclavitud a una de libertad. Entonces vemos a Jesús, por ejemplo, eso no lo vamos a ver en Juan, pero sí en los sinópticos, como en las bienaventuranzas el desapego es como la base, digamos, para poderle seguir. Y luego la misericordia, que significa perdonar. O
sea, desapegarme también de la ofensa que puedo recibir, desapegarme de ella, tener una libertad emocional, digamos, o de sentimientos. Entonces, no estar apegada. Entonces, cuando yo estoy desapegada, puedo estar de parte de Él y colaborar con el plan de salvación. Entonces, sí se puede decir que soy un seguidor, ¿verdad? Entonces, esa palabra, pues ahí la tienen ustedes ilustrada por muchas citas, ¿verdad? Yo cuando preparo la clase, pues las leo y yo espero que ustedes también lo hayan leído, pero ese es el tema, ¿verdad? Que si no se lee una palabra que no se entiende, pues entonces difícilmente vamos a comprender el resto del texto. Bueno, ya se, lleva, ya se llevaron minutos, fíjense ustedes, quedan 10 minutos solo con esta explicación. ¿Vamos o no vamos? ¿Van conmigo o no? Sí, Betsy, aquí estamos. Bueno, pero sí lo van comprendiendo lo que estamos diciendo de esa herramienta hermenéutica, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces dicho eso, pues ya entramos más fácilmente con el texto. Pues no va a dar tiempo, capítulo 2 y 3, solo vamos a abarcar el 2. Entonces vemos que la dimensión literaria dice que muchas de las escenas claves del Evangelio de Juan están presentadas bajo formas de diálogo y muchos de estos diálogos están íntimamente relacionados con las narraciones de los signos. Y ahí en este tema, pues les dan, también existen los diálogos en los sinópticos, pero son muy cortitos, muy sencillos, muy simples. En cambio, en el Evangelio de Juan se desarrollan y casi siempre están incluidos en los primeros 11 capítulos, o sea, en las bodas de Caná, pues ahí se van dando cuenta ustedes que se desarrollan diálogos, a veces se extienden, a veces no. Entonces, dice, por ejemplo, los diálogos que tenemos muy claros como catequesis importantes, el de Nicodemo, el de la samaritana que ya lo estudiamos, la gente de Cafarnaúm, los judíos, el ciego de nacimientos, la hermana de Lázaro, los discípulos, o sea, le hacen una pregunta a Jesús y Jesús contesta, ¿verdad? Está totalmente o íntimamente relacionadas con los signos. Hay otros, en cambio, que aparecen sueltos, otros diálogos que aparecen sueltos y que no están tan acoplados con el hilo conductor de la narración. Eso era lo que ustedes tenían que ver cuando leían de corrido el Evangelio, que se daban cuenta de esas rupturas, ¿verdad? Entonces se pueden analizar todas estos diálogos primero como forma literaria. Yo creo que aquí en esta forma literaria es donde aparece por primera vez la palabra que hicimos en paréntesis, ¿verdad? El deraz. El diálogo es conocido en la filosofía griega desde muchas formas, ¿verdad? Es un género literario. Este género intenta ser un medio de enseñanza, de presentación y profundización de puntos doctrinales. A veces solo es un punto, a veces son varios puntos. Entonces, lo que intenta es que la persona vaya entrando poco a poco en el tema y vaya profundizando hasta que este tema le ilumine. De hecho, de eso se trata, de ser iluminado por ese diálogo, ¿verdad? O sea, por eso es la pregunta, le vuelven a preguntar, ustedes vieron con la samaritana todo ese proceso, ¿verdad? Vimos también ya que ese género literario está en los sinópticos, ¿verdad? Pero son breves, no tienen identificado un lugar o no tienen identificada una narración concreta, sino que son preguntas o críticas que le hacen a Jesús o a los discípulos y entonces ahí
o a veces son otras personas que le hacen alguna pregunta a Jesús. Por ejemplo, el joven rico, ¿verdad? Ahí hay un diálogo pequeño, pero de hecho Jesús pues desarrolla unas respuestas. También a veces son pequeños, en los sinópticos, pequeños debates, ¿verdad? Bueno, eso es lo que podríamos decir. Pero en este capítulo se llama Diálogos, controversias y relatos de la pasión. O sea que son tres formas diferentes, porque en los diálogos pues hay, como les digo, un deseo de profundizar un tema doctrinal, pero a veces es el tema de las controversias, o sea, que Jesús dice algo que lo malentienden y entonces hay reacciones. Entonces hay que ver eso, las controversias y los diálogos en el Evangelio de Juan, que son más característicos que en los sinópticos. Entonces, en las controversias, ahí en la página 45 tienen ustedes los lugares donde hay controversias, ¿verdad? Y en todos esos lugares, todas esas citas que les aparece ahí, fíjense que está solo en la primera parte del Evangelio, hasta el capítulo 11, porque ya dijimos que del capítulo 12 al final es otra presentación, es como que fuera un libro diferente. O sea, ya va a hablar únicamente de las despedidas de Jesús, ya no van a haber diálogos, sino van a haber discursos. Y entonces como discursos de despedida, y a veces esos discursos se vuelven monólogos porque es Jesús que habla, ¿verdad? Pero en estas controversias y en los diálogos van a encontrar los siguientes elementos. El tiempo del diálogo, los interlocutores del diálogo, el lugar, el tema que se discute, la forma como va progresando la discusión, el tono que se utiliza. Fíjense, esos 5 elementos los vemos rápidamente, tanto en las controversias como en el diálogo. Entonces, se van a fijar que el tiempo, hay que notarlo que casi siempre, a diferencia de los sinópticos, Jesús está en Jerusalén. En Jerusalén, en los sinópticos, la mayor parte del tiempo está en Galilea, pero en Juan está mucho tiempo en Jerusalén y casi siempre los diálogos son en relación a las fiestas judías. O sea, Jesús está presente ahí en la fiesta de Pascua, en otras fiestas judías, en los tabernáculos. Entonces ahí les va diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 2:13, que está Jesús en la fiesta de Pascua. Después está en la fiesta de los tabernáculos. Llega a la mitad de la fiesta. Entonces, está en la fiesta de dedicación. Fíjense que la nota que tiene aquí, que tiene en letras más pequeñas, no sé si la leyeron y si hubo algo ahí que les llamara la atención, pero es muy significativo. Dice, hay algunas controversias que no quedan limitadas en cuanto al tiempo. ¿En qué tiempo? O sea, el tiempo fueron las fiestas, ¿verdad? Pero están encajadas, o sea, de alguna manera, aunque no hacen referencia directamente a una fiesta, está encajada con el templo. Por lo que hemos de pensar que Jesús está pues o cerca o ya va a empezar o ya pasó una fiesta judía, porque el texto da pie a que se comprenda así, o por lo menos la redacción nos llega de esa manera, ¿verdad? ¿Sabe Ese, una cosa, Betsy? dígame. Eso le estaba yo comentando a mi esposo que yo jamás de los jamases me había puesto a pensar en esto. O sea, que en el tiempo, en que se iba para Jerusalén, que se iba para... O sea, yo solo leía y trataba de buscar el significado y la enseñanza, pero nunca me di cuenta que estaba basado que en fiestas, que en lugares, que, o sea, El de Juan, el de en el de Juan. Juan, Los ajá, sinópticos no. no, en Fíjense, el de Juan. en el de Juan. Y fíjense una cosa, esto es, a mí me parece sumamente importante que se entienda. Dice, en efecto,
Según el Evangelio de Juan, la actuación de Jesús se da preponderantemente en Judea, o sea, en Jerusalén, ¿verdad? En el sur. Fíjese, él está ahí más tiempo, no en Galilea, está más concretamente en Jerusalén. Según los sinópticos, oiga esto que es bien importante. Según los sinópticos, Jesús actuó fundamentalmente en Galilea y a lo que parece solo tuvo una actuación pública a lo largo de un año. ¿Por qué entonces los 3 años? Bueno,